Entrevistas. Historias reales. Luchar. Caer. Levantarse. No rendirse. Reinventarse. Esto es Euchi. Algunos sueñan con coches y otros los hacen volar, como Chus Hayo. Desde un pequeño pueblo de Vizcaya, un niño que empezó con un Ford Escort viejo llegó a pilotar en el Mundial, compitiendo contra los mejores. Bicampeón de España, piloto del Carlos Sainz Jr. Team, protagonista de victorias, de sustos y también de pérdidas que marcaron su vida. Humilde, cercano y querido por su gente. Chus Hayo es más que un piloto. Es una historia de pasión, de lucha y de coraje. Hoy estamos en un lugar especial, las bodegas Itxasmendi, donde tradición y naturaleza se unen para dar vida a una historia con raíces en nuestra tierra. Chus Hayo nos abre las puertas de su vida y de su historia. Esto es Euchi. Bueno, egunon, Chus. Egunon. Es que ricasco por venir a nuestro canal de Euchi. Bueno, eres de Marquina, un pueblo pequeño de Vizcaya, y ya de pequeño ahí empezarías a enredar con el mundo del motor, porque con 14 años yo creo que te compraste tu primer coche, ¿no? Sí, con el dinero que me ha dado mi abuela, además. Sí, ¿eh? 5.000 pesetas, ¿no? O algo así. 5.000 pelas, con lo que me ahora a ver con 30 euros lo que tienes. Pero... Bueno, pues lo típico, ¿no? Me gustaban los coches, pues era de chaval, pues coge la bici. Con 14 años me compraron moto también. Trabajé todo el verano, junio, julio, agosto, y en septiembre me compraron moto. Y siempre nos han dado ahí entre motos y coches y... O sea, que ya con pocos años empezarías a conducir, ¿no? Allí por el Pues yo no me acuerdo con cuántos años empecé. Para comprarte un coche con 14 años... No me acuerdo con cuántos años empecé a conducir, pero mi hermana, cuando cumplió 18 años, le enseñó a conducir mi hermano pequeño que tenía 10. ¡Ahí va! Sí. Mi hermano pequeño le enseñó a dar. El de 10 años le enseñó a la 18. Pero era típico antes en caseríos Sí. o en sitios de... Me imagino con eso ya empezarías a hacer tus primeros trompos y Bueno. derrapes, porque era típico de... Sí, de los caseríos conducía todo yo. Eso. Con 12, 14 años conducía todo yo. No igual ibas y no sacabas el carnet a la primera. Sí, yo me acuerdo también de ir a algún caserío y tal, y tenía hasta el sitio donde ibas a toda leche, hacías el trompo Vale. y vuelta otra vez y con 14 o... Nosotros la verdad es que, hostia, ahora piensas y bastante paciencia tenían los padres, Sí, porque sí, joder, sí. juntábamos allí Lo mejorcito. pues 10 amigos, de uno peor que el otro. Sí. Los más formales, ¿no? Sí. Y la verdad es que bastante paciencia tenían los padres, porque madre mía, digamos cada una que... Sí, ¿no? Bueno, entonces ya tenías unas destrezas con el coche que ya te las venías ya desde muy pequeño, ¿no? Entonces ya en 1995 empezaste ya a competir. Creo que fue con un Ford Escort. Sí, ¿no? Compramos, a ver, el 94 ya hicimos algún pinito en algún rally, en algún autocross, que eran piratas. Claro, ya eso no existe, pero antes nos juntábamos allí 100 chalaos que habían comprado pues, coches de desguace, Sí. y en una campa sacaban un listado y pues 10 salían y iban haciendo eliminatorias, pero aquí un desastre que... Corrí no sé si una o dos de aquellas, y luego ya en el 95 compramos un Escort también que era para andar por casa, luego pusimos barras y pensábamos que aquello era un aparato, pero... Sí. O sea que todo te costeabas tú, ¿no? Sí. Cuando empezaste... Claro. Y fuimos a la primera carrera y lo que sí. vimos era que aquello era una mierda. Pero... Que lo que en casa parecía que era un avión, luego en carrera no. Pero ¿cómo preparabais el coche? O sea, ¿vosotros hacíais el montaje ya por dentro y todo? Sí, en pues, esos primeros coches. A ver, ha cambiado un montón, porque entonces solo te exigían barras, que tuviese barras. Las barras de Entonces, dentro de protección para las el barras tema de de las dentro caídas, ¿no? nos había dejado Los accidentes. pues, todo mediante amigos, ¿no? El Calmesa trabajaba
pues no sé si era el novio del hermano de una de la cuadrilla, tal, nos dejaron una curvadora. Y en casa, coger la radial, la curvadora, le hicimos las barras y luego, como no sabíamos soldar bien, nos soldó Azote, otro amigo mayor, que aquel luego nos cogió, nos soldó todo el coche y no teníamos, ahora llevas baques, no sé qué, entonces no tenía ni baques. Le quitamos la esponja en el culo para que encajara un poco y un arnés y ya está. Un casco de moto, Sí. un mono y los guantes eran los típicos guantes de currar de estos amarillos de cuero. Llevaba unos de esos por si se te rompía el cristal. Ha cambiado un montón. Nosotros aquel coche, pues no sé si pagaríamos 15.000 pesetas o 90 euros pagaríamos el coche. Las barras y tal, ¿por qué? 300 euros no saldría el coche. Ahora con ese dinero, ¿qué haces? No tienes ni casco. Y unos guantes para Pues lo que nos costó el coche prácticamente ahora pagas unos botines para correr. Sí, sí, sí. Ostras. ¿Botines también lleváis especiales Sí, y eso? Ahora llevas calcetines, calzoncillo inífugo, camiseta, guantes, otocasco. A ver, y yo creo que está bien. Sí, por Hombre. seguridad. Por Ahora seguridad. echando la vista atrás dices, ostras, ahora te coge el coche fuego, si sales rápido, te sacan rápido prácticamente, bueno, te puedes quemar un poco los ojos, un poco o mucho, pero que te puedes escapar de... Entonces ahora dices, joder, Poco ha pasado. con aquellos cascos, ¿no? Con lo que íbamos, pues exacto, poco ha pasado. Poco ha pasado. Pero mira el ciclismo, que se competía sin casco. Lo mismo, Imagínate. y ahora no te pasa ni por la cabeza, ¿no? Y ahora sal sin casco. Te vamos. da como andábamos en moto, inseguridad, te da andábamos en inseguridad. moto sin Eso casco. es, Con moto sí, sí, incluso. sí. Y ahora alguna vez que me ha pasado a mí salir en bici y no coger el casco antes de salir del garaje, hostia, ¿te sientes mal? Sí. Y antes sin íbamos en cinturones, moto, ni casco, ni... Y sin cinturones en el coche, ¿eh? ¿Quién se ponía el cinturón? cinturón? Y atrás no había tampoco. Y ahora. No había. Atrás, y, atrás. y no te ponías el cinturón porque, bueno, no había ni un chivato ni que te pitase, Claro, no había claro, costumbre claro. tampoco de... No. de Yo tengo un ponerse coche el del año 33 y no tiene ni adelante ni atrás. Aquí no tiene ni cinturón ni tiene nada. Ostras, ni adelante, ¿eh? No tiene. ¿Y funciona el coche? Sí. Así, del Y año no 33. tiene nada. Nada. Y dices, Ya. joder, Sí, sí, sí. cómo ha cambiado. Ya no hablamos de airbag tampoco. No tienen Eso cinturones, ya, o ya. sea que... Eso fue el futuro, ya. Nada. Bueno, y entonces sí que sponsors tenías allí, ¿quién te apoyaba así al principio? O sea, A ver, todo te costeabas tú, ¿no? sponsors en el automovilismo, tal como sponsor de darte dinero, la mayoría no lo tenemos. Normalmente en el Campeonato Vasco, por ejemplo, aquí para correr, lo que normalmente tienes es ayudas de, pues yo qué sé, fulanito te hace la electrónica, bueno, pues a cambio de la publicidad te da tal. Sí, de talleres o Cosas así, ¿no? Pues Por el lo taller, general. pues se te arregla, te ayuda con las ruedas o tal. Pero sponsor, como piensas, coño, tanto dinero para esto. Eso. Eso, el No, o campeonato- sea, que luego los viajes y todo eso Todo. os costeabais vosotros. Y a las carreras, por suerte, en este deporte, que solemos ir con los amigos, cada uno se paga lo suyo. No. A ti te vienen los amigos a ayudarte a correr una carrera en Navarra y se pagan el hotel, la comida, las cervezas. Es que si no, no podríamos correr. Sí, sí, final, que Es al un final deporte un poco. caro, muy caro. Al que Es quiere un dedicarse deporte a ello, muy caro, pero muy caro. ¿sabe lo que me estoy fijando últimamente? Ahora que hay tanto niní, ¿no? Chavales que ni trabajan ni estudian, en carreras de motos y de coches, Sí. todos curran. Porque somos, Porque somos ambiciosos. Tienen que currar. Tienen que Porque currar, si no- es que no te queda otra. Claro. Pero hostia, ves los chavales que me cago en Dios, se rompen los cuernos y luego igual el sábado, todo lo que has ganado en 6 meses, le pegas al árbol aquel y se acabó. Se acabó. Sí, sí, sí. Pero que todos los chavales son unos currelas. Pues que no te queda otra. Sí, porque al final tienen esa pasión por las motos, por los motos, coches y tienen un gasto y se lo tienen Normalmente que costear. los que hemos corrido o corremos en coche, nadie va a llevar mucho dinero al cementerio. Coche más caro, ¿no? Incluso igual, ¿no? Sí, Claro. la mucho moto. más caro, mucho más caro. Pero todos los que corremos ahí, nunca tenemos un duro. Es así, al final. Sí, Sí, porque Con lo el que dinero sí, que te sobra, pues sí. haces tu hobby. Eso Claro. es. ¿Es así? Son cosas muy caras. Es así. Claro, un quad que puede costar 4 ruedas, por ejemplo. a Pues nivel si te compras la Michelin o Pirelli, pues 350 euros, 400 por de rueda. competición de buenas, ¿no? Por rueda. Por rueda. Fíjate.
¿Y eso gastas en? Pues competición? un rally largo de 100 kilómetros en Guernica, por ejemplo, que te haga calor, pues harás el rally y no vas a ahorrar mucho. ¡Ostras! Sí, pero eso, que aparte de los neumáticos... Y no es todo que lo- tengas esos 4, porque tú puedes comprar, hoy con el tiempo que hace, te puedes comprar 4 ruedas nuevas, pero es que no puedes ir con las 4 ruedas de esas de seco, porque Ya. imagínate que se pone a llover. Eso Tienes es. que tener un... Pues te hace falta eso es. otros 3 jugos igual, pues de blando, de mixto, de Guau. agua, de... O sea que cuando acabas un rally, ¿qué gasto supone el acabar Pues ya? Porque el cambio para el siguiente Un rally, así, a grosso modo, en el Campeonato Vasco, los rallies, sin comprar ruedas nuevas, ¿Sí? pues échale que gastarás unos 2.000 euros por carrera. Por más, carrera. Por más o carrera. menos. Más o menos, ¿eh? Y sin Puedes, comprar, sí, sin gastar. comprar ruedas nuevas. Yendo con ruedas, porque al final gastas pastillas, Claro. Sí, sí, sí. luego llega un Todo. momento que se raja el disco, hay que revisar el motor, se te rompe un piñón de la caja, Sí, Ostras. sí, sí. Y no le sí, pegas sí. una torta. Sí, sí, hombre. Y eso sin ningún y pequeño ahora se ha accidente. puesto de moda alquilar coches. Ujú. Pues correr un rally Urdaibai, pues por menos de 10.000 no vas a alquilar. Pues un R5, pues no sé qué te saldrá, con seguro y todo, yo qué sé, 10, 12. Claro, porque Ya. si ya sin ningún percance ya partes casi de 2.000 euros... Y eso o sea, con y un eso- coche es como los nosotros, ¿no? Yo tengo un M3 que al final es un motor de serie, el coche está preparado, pero el motor es de serie, ya de serie corre mucho, y el mantenimiento es muy poco. Para lo que corre el coche es muy poco. Pero si te vas a un coche de carreras ya de verdad, se multiplica. Sí, Es ¿no? que, a ver, para correr, por ejemplo, en los rallies de aquí, de la zona, digamos, claro, el que tenga pasta y tenga un buen coche y sea un conductor así un poco bueno, no tiene mucho ganado. Pues no le ves el Digamos. Claro, es la historia, ¿no? Sí. Yo tengo oído, ¿no? Alguna Artecho, como era de World Rally Car, ¿no? Sí. Tenía ahí que... Sí, joder, aquella yo creo que ha sido la mejor época que ha habido en el Campeonato Vasco, Ah. donde había gente ya con un nivel adquisitivo bueno, Sí. pero igual había 8 pilotos que competían. Y Claro. había un nivel aquí de Había coches un nivel, que no ha habido claro. nunca. Y es una ¿Eso qué pena años? que ¿Qué no, años? que no ¿Qué estén. años? ¿En qué año ¿Qué era años? eso? Pues que serán hace 10, 15 años. 15 años. Que estaban. Pues antes de la que. No, más, igual más. Más, ¿no? 20 Más, años más, igual. más, podría igual, ser. joder, lo que pasa es que pasan los 20 o años. así, Sí, sí, ¿no? sí, Igual. sí, por esto sería antes de la 20, crisis. entonces Sí, nos sí, ponemos sí, en sí. el... Pues 2010 o 8, por ahí sería. Sí, Mira, sí. Yo incluso, yo creo que Antes. fue antes, ¿eh? Igual ¿Sí? desde el 2005 o algo así en adelante, Pues puede ser. puede ser ahí hasta que vino luego la crisis y se desmoronó todo, pero. Yo me acuerdo de entonces. Sí, Diría, sí, claro, sí. con este coche, no sé, entonces Pero que no era valía... Santi solo, había 5 o 6 pilotos que tenían World Rally Cars. Había, Joder, había aquello era más, una gozada. había más. Aquello era Claro, una- esos coches son caros. Esos Porque, coches pues, ya... estoy hablando entonces ya- pues valdrían pues 400.000 euros de Guau. ahora. Wow. Joder. Yo el Focus que corrí entre el 2002 y 2004 creo que era, pues creo que habían pagado 500.000 euros de segunda mano. Ostras, De segunda mano, ¿eh? Y entonces, nuevo ese coche, ¿cuánto te cuesta? Pues ni te venden, porque normalmente son coches que utilizan los equipos oficiales Claí que luego los venden, ¿no? y al de Ah, un vale. año así Sí. venden a un privado o un equipo estatal del Campeonato del Mundo y ellos pues Vale, porque siguen haciendo. la mayoría de los coches con los que competís vosotros en rallies así nacionales o locales son coches preparados siempre por vosotros o comprados así de segunda mano que ya vienen preparados. Muchos, hasta hace poco la gran mayoría eran preparados. Porque te venden ¿Preparados? material, Por vosotros. Sí. Sí, 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 sí. pero ahora hay muchos coches también, a ver, pequeños, 208, Clios, a ver, que valen entre unos 60.000 euros. Y dices, joder, un Clio para correr te vale 60.000. Un 208, lo mismo, o 3008, no sé ni cómo se llaman ahora. Y Pero son para coches correr, buenos porque que ya los vende vienen. la marca. Ah, vale. Te Los vende la marca para rallies. Rallies. Para Ya rallies. están específicamente hechos para eso. Pero quitando ahí, pues yo no sé, habrá 10 coches nuevos, el resto, pues la media de años de los coches de carreras, pues tendrán 20 años. Porque yo el que tengo también es del 96. Porque los coches de antes eran coches pequeños que pesaban poco
Entonces, al ser muy ágiles, Sí, sí, sí. los coches de ahora son mucho más grandes. Tú ves un Clio, el Clio, el primera fase del Clio, Sí. ves con un Clio ahora, Se ha cambiado no mucho. tiene nada que ver. Uno es una caja de cerillas y el otro es un cacharro. ¿Vale? Se ha cambiado como si fuese en las bicicletas, digamos, algo así, algo del estilo, ¿o no? Ha cambiado total. Porque ya solo el Digo, el chasis y carbono ha dinámica. entrado, ¿no? Sí. Entró el carbono y entró varias Ahora hay cosas. coches de carreras que están hechos íntegros de carbono. Claro. No de rallies, pero de circuitos hay algunos coches que están hechos, carrocería y todo es de carbono. Es algo similar, ¿no? Sí, Digamos, Sí, que había al avances. final todo va evolucionando de... sí, 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 sí. Bueno, vamos a seguir un poco con tu trayectoria. Y ya en el 97 participaste en unas pruebas de selección para el equipo de Carlos Sainz Jr., 98, ¿no? sí, 98. ¿Sí? 97 corrimos con una X Mm. y el 98 compramos un Ibiza para hacer el Campeonato de España de Tierra y en el pase ese de compras uno, vendes el otro, tal, salió el tema este de Sainz. Sí, ¿no? Nos apuntamos, fuimos allí pensando probar a ver qué En coche... Madrid, ¿no? Sí. Fueron las Que pruebas, había ¿no? muchísima gente apuntada, ¿no? Creo. Pues ¿no? creo que nos 1.600 chavales Wow. y hicieron pruebas en Madrid, en Valencia y en Barcelona. Y luego para la final nos juntaron todos en Madrid. A mí me tocó en Madrid y bueno, íbamos allí a ver qué coche nos dejan probar. Si no trae esto, a ver qué coche dejan probar. Y pasando, pues llega a la final y ahí es donde cambió. Sí, fuisteis 4, ¿no? Los 4 seleccionados. seleccionados. Ah, Tres tres. y dos Más. de reserva. Ah, vale. Y al final ampliaron el presupuesto y corrimos los 5. Ahí va, mira, Hostia, mira los qué bien, 5. ¿no? Eso, Sí. eso sería un paso adelante, ¿no? Joder, pues imagínate, de hacer todo tú en casa y a costearte todo, a coger el casco. Y no preocuparte de Y nada recordar. más y de correr. Sí, Porque sí, ya te sí. convertiste en piloto Bueno, pues tipo piloto Oficial, oficial, ¿no? porque la marca te pagaba, bueno, la marca, el equipo de Sainz pagaba, los sponsors pagaban la fiesta y... Que es un poco similar al profesionalismo, ¿no? O, Sí, sí. ¿no? Sí. Al Ese- final, en el automovilismo, si no pagas, ya Eres eres... profesional, digamos, ¿no? Ya eres profesional, Ya, ¿no? Ya un sí. piloto de rally le dices, no vas a pagar y ya... Aparte, claro, tendrías tu contrato, ¿no? O sea, Joder, no sé ni si firmamos algún contrato, ni no, me Pero pero sueldo- vivías de ello. No, Eso. no. Ah, no, no. ¿Sueldo no teníais sueldo No, ahí en el equipo? nosotros, Ah, vale. O sea, nosotros nos pagaban todo y ya está. Te pagaban todos los gastos de la carrera. O sea, seguías currando. Yo he seguido currando toda la vida. Toda la vida. No has tenido. No ganaba un contrato. rally el Campeonato de España el sábado en Murcia y el domingo a las 8 tenía que estar en la hora en Marquina. O sea, no era un contrato de nómina, digamos, Nada. aparte del coche y tal. No, era sobre todo eso, ¿no? No pagar No nada, daba nada. referente Eso es. al coche. Y estuvimos O sea, así 3 o 4 años con el equipo de Carlos y luego en Ford sí que ganamos algo de dinero. Sí que ahí sí que ganábamos algo de dinero. No teníamos nómina, pero nos daban, los premios eran para nosotros y la forma de pagarnos era en dietas. Entonces las dietas eran muy altas y el copy y los dos compartíamos habitación y eso, entonces se ganaba... Entonces, es el siguiente paso, ¿no? El siguiente paso sería el automovilismo, o sea, profesionalmente es cuando ya tienen sus contratos, digo... Eso es. No, Ahí lo más difícil es, al final, el Campeonato de España, en esa época, en asfalto sí que había pilotos oficiales que cobraban. Ah, vale. Luego el siguiente paso es el Mundial. Mundial. Que ya no es un escalón, ¿no? O sea, hay que subir pues 5 pisos. Pero bueno, tú ibas en camino, ¿no? ¿No? Porque al final, el oye, camino todo tendrá es- un proceso. Es lo que vendes. Es lo que Bueno. vendes. Pero yo nunca me vi en el Mundial. No. Nunca. Pero bueno, sí participaste en pruebas internacionales, Sí. porque Carlos Sainz sí contó contigo, ¿no? Porque tuviste ahí unas Sí. pruebas destacadas Sí en que las que corrimos. destacaste. El RAC y contó en Inglaterra contigo corrimos eso. un par de veces. En el Rally Portugal también corrimos un año. El Rally Cataluña también del Mundial corrimos un par de años. ¿Con el equipo de Carlos? Sí, Sí, ¿no? pero una cosa es correr una carrera esporádica, pero un piloto al final, para que llegue al Mundial, le hacen falta un par de años
que se aprenda cómo va el tema, y al tercero intentar estar ahí. Y para eso hace falta mucho dinero. Sí, ¿no? Pues para eso te hace falta al año 2 millones de euros ahí, tac, 2 o 3 kilos, que los pones para estar tranquilo. ¿Sabes? Y Ya, correr pero todas esa las gente carreras. que llega al profesionalismo como Carlos Sainz y tal, me imagino que también empezó de esa forma, ¿no? Y luego... Sí, se pero son fijaron gente, en- normalmente los que están ahí en el Sí, mundial sí. de continuo Sí, son unos cracks. Son unos cracks que no les hace falta poner dinero, sino que las marcas Sí, eso les es. llevan porque son, a ver, que ahora mismo también en el mundial, ¿qué habrá? ¿6 tíos? ¿8? Sí, ¿8 sí, pilotos? En el top sí, sí. del mundo. Sí, sí, sí. Entonces, Ya. es que el nivel es... Pues, Yo me he imagínate. montado con Carlos de copiloto en un montón de coches Así, ¿eh? y dije, ¿qué cojones? Que esto es otro nivel, que no, Sí. que no tiene nada que ver. Sí, ¿eh? No tiene nada que ver. Ostras, y eso que tú estás acostumbrado a ir rápido y A tal. mí me y- decían al mundial decía, mundial. Si este está allá arriba y yo conduzco aquí, que, Sí, la forma que de... voy pisando Eso, huevos. la forma Te de refieres a la conducir. forma de conducir, ¿no? Lo rápido. El ritmo que tienen, no tiene nada que ver. Sí, ¿eh? Cambiar rápido las marchas, todo, o sea, La toda velocidad, la velocidad, la velocidad. destreza en la que La esto. velocidad, Sí, ¿eh? no tiene Te nada que ver. impresionó cuando te montaste Cada vez que he con él. montado con él en todos los coches, esto es otro nivel. ¿Y todavía sigues teniendo amistad con él? No, hace tiempo que no lo veo. Hace tiempo que no lo veo. No. Pero tampoco me muevo yo tampoco ni... Tampoco. Es que tampoco sigo ahora ni el Campeonato de España, ni... Ya. Ya vas dejando, Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Joder. El otro día digas, tuve la suerte de montarme en un coche actual. Hace tiempo que no me montaba en un coche actual. Del Ford Raptor del Dakar, Sí, del que corrieron el año pasado Sí. Nani Roma y Carlos. sí. Pues me monté fuimos a Goodwood los amigos al festival a Inglaterra y me monté con Nani. Ah, Nos juntamos allí y me dice, joder, venga, ¿te animas? Y yo, joder, amigo. y eso no el Me Dakar- alegró el día. y el Dakar no te ha gustado, no. Al Dakar iría en un equipo de estos, pero el Dakar de los mortales que van Sí. allí a comerse arena, Sí, sí, sí. no iría ni loco. Ya. Me parece que tiene un mérito de la leche. La Y gente cuando estabas ahí bien compitiendo, nunca lo pensaste en, nunca me ha tirado. en animarte en. Nunca me ha tirado. Ya. Siempre me ha gustado Sí. y me encantaría ir, pero un coche bueno en un equipo bueno. En los buggies estos, los side by side que van ahora, Sí, sí, sí. sí. que para la gente que corremos o hemos corrido, si empiezas con ganas, se rompen, hay que cuidarlo. Sí, igual no te lo has planteado porque al final tendrías que ir con mucho presupuesto, ¿no? O Pero dices, aparte al del final, sufrimiento, un que estás coche, allí bueno, 15 días. 15 días. vas a- que- Sí, que sí, sí, lo sí, que vemos sí. en la tele que no es la realidad. No, 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 no. Sí, Que sí. no es la realidad. Sí. Ahí a las 2 de la mañana con el culo quemado porque tienes lleno de arena. Sí, sí, a 50 Durante el día grados, y a la luego noche hay frío. hay días que Sí, con sí, lluvias sí. Que no, torrenciales. que no, Algo, Eso- algo nos han contado. Sí, Que no, que lo que vemos, Chomin ya os habrá Sí, contado. sí, Chomi nos ha contado Sí. que muy Y bien. lo de y en monte todavía es que menos, no iría ni loco. Ni loco no iría. Qué va. Y eso que tú eras bueno en tierra, ¿no? Sí, pero da igual, es que no tiene nada que ver. No, No, tiene no nada tiene- que ver no en tiene el nada tema que del ver. Dakar con la tierra. Tengo, a ver, el copy con el que gané los 2 campeonatos de España es Lucas Cruz, que es el copiloto de Carlos Sainz ahora. Así, ¿eh? Sí. Y joder, Lucas también lleva corriendo el Dakar. Pues nosotros ya cuando competíamos juntos, él ya competía con otros pilotos. Y dijo, te iba contando y esa miseria que... Pero tú con Carlos Sainz has estado de copiloto en carrera o sin No, más. probando vale, coches. vale, Pues probando haciendo coches, test, sí. unos test Igual en suyos algún o rally. probando nuestro coche, venía él o tal. Pero Sí, sí. fíjate cómo son las cosas, ¿eh? Que a ti te impresionó cuando te montaste con él y yo he visto por ahí que a él, con el hijo, dice, Sí, que lo a mismo. algún esto le pasa lo mismo. Dice, ostras, esto es otro mundo Sí, pues también, no tiene el nada de que ver. Fórmula 1. Ir ¿no? al lado... Es que para hacer de copy te tiene que gustar. Sí. Y normal, la mayoría de los copilotos, los buenos, les gusta hacer de copiloto, pero no les tira ponerse a conducir, a la mayoría. Ya, A los ya. copilotos no les tira por ponerse Ellos a conducir. disfrutan haciendo de copiloto. Sí, 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 sí. Sí, sí.
Hay alguno que otro, ¿eh? El otro día, por ejemplo, cuando probamos el Raptor, estaba el copiloto de Neuville y era él el que andaba con el coche de rallies paseando la prensa. El copiloto de piloto. Pero es muy raro. Porque mira, así hablando de los copilotos, o sea, el papel del copiloto también es súper importante, ¿no? O Muy sea, el importante. piloto tenéis que tener una confianza ciega en el copiloto, ¿no? Ciega. Si se confunde el copiloto, Eso. La carrera, y bueno, y sí, podría te vas haber a chocar. Eso es. Según donde se confunde, te chocas fijo. Sí, sí. Y, por ejemplo, antes de un rally, ¿cuántas veces hacéis un reconocimiento? 3 veces. 3 veces. A ver, en el campeonato vasco muchas veces es libre, pero nosotros llevamos toda la vida, ya cogimos la costumbre de hacer 3 pasadas y ya está. Y a mí, la verdad, muchas veces hasta la tercera ya se me empieza a ir la cabeza, empiezas a pensar otras cosas Sí, ¿no? y estás en balde pasando, porque si no vas concentrado a lo que vas, Sí. Sí. Y en Porque, tierra claro, ¿cuántos haces una kilómetros vez. suelen ser, más o menos? pues aquí, por ejemplo, el rally que se inauguró en Sí, esta, en esta bodega. en esta bodega, pues este año que hemos corrido, no sé si eran 80 o 80 y Sí, algo. sí, hombre, como para la tercera pasada, claro que ya estás en plan... Para mí se me empieza la cabeza. Coges las notas, la primera, la segunda, ya la tercera, ya empiezas a pensar en cualquier Eso, cosa, porque menos en el tramo. Y ¿qué dices, "Aquí códigos no hago nada". usáis para apuntar curvas? al Normalmente se anota del 1 al 6 o del 1 al 10 y le vas dando el grado, pues el 1 sería la curva más cerrada y el 6 más, yo tengo, pues sería lo más rápido. final? Ah, vale. Pero ahora también eso también ha cambiado la leche, porque nosotros hacíamos todo a ojo y ahora la gente joven, hay una aplicación de David Nafría, de uno que corríamos juntos hace 1000 años en el Nacional, que ha sacado una aplicación que pones el teléfono en el volante Ay, y ello te va archivando las como notas. Ay, Porque ya ¿qué me te puede decir a la dices? velocidad exacta que podrías pasar. Es decir, mira, en ciclismo pasa que ya en las contrarrelojes casi se sabe el tiempo que vas a marcar, ¿no? Los vatios que vas a mover y tal, si estás bien, en condiciones buenas. En el rally ya hay... Esa curva la puedes tomar a 110 km/h o a 115, Mira, nosotros, no más. Digamos. la velocidad, yo no sé, porque al final no llevamos ni marcador. Sí. Bueno, Bueno. el display lleva un marcador ahí que ni miras. Pero tú te tienes que ir adaptando lo que te canta el copiloto, pues no es lo mismo. Tú imagínate, vienes de aquí y coges esta curva. Sí. Pero no es lo mismo ahora que hace sol, que esté lloviendo o que tengas una niebla del copón. La curva es la misma, Sí. pero seguramente no la vas a coger igual. Eso es. es. Por eso hay aplicaciones también en el ciclismo que te miden si está lloviendo, si va a llover, si todo. hace viento, si no hace viento. Entonces, no sé si... Y yo no te puedo contestar porque yo ya me quedo obsoleto. Y no voy a empezar a hacer. Porque eso ha avanzado mucho. Eso... A ver, ahora, la última carrera del Nacional que corrimos, pues no sé si serán... Pues que pasan tan rápido los años, no sé si serán 5 o 7 años, en Navarra, la última del Nacional que se hizo. Y yo creo que éramos los únicos que no llevamos GoPro, porque la gente llevaba 2, 3 cámaras GoPro, la aplicación, y el que ha diseñado la aplicación me decía, Chusque, ¿no te animas? Y yo, mira, a ver, yo lo único que traigo es el cargador para el teléfono. Ni tengo tablet, mi copy igual. Y yo, pero si nosotros no somos capaces de aquí empezar a montar con la GoPro, hacer un vídeo, y la gente ahora lo que hace es graba y a la noche se va al hotel. Ah, para estudiar, analizar las curvas y con la aplicación igual también de comparar igual. Mientras nosotros, pues lo más carroza, pues lo bajamos al bar y luego vas al tramo y te da. Bueno, a ver, va cambiando. Pero es curioso la aplicación, esa cosa, ya en la aplicación resulta que te dice... te ayuda a hacer las notas. Te ayuda a hacer las notas. La longitud de la curva. Que luego... Igual que yo no sé ni cómo va, me han explicado, pero no sé ni cómo va. Sí, pero claro, cada copiloto tendrá sus notas, o sea, tu copiloto puede interpretar una curva que puede ser una 3, las una notas 2. son del piloto, no del copiloto. Las notas son del piloto, son o sea, mías. tú apuntas las notas y yo el le copiloto... digo, él apunta y luego me lo dice. Yo pensaba que era un trabajo conjunto de esto. El copiloto puede ir con cualquiera. Un copiloto bueno se monta con los otros 3 y las 3 son otras distintas, pero él apunta y luego te lo canta. Vale, o sea, las notas que son del piloto. te canta el copiloto son notas que tú le has dicho.
Sí, Eso sí, es. sí. Y ahora sí. está todo modernizado y mucho más profesional, porque al final el claro. ojo siempre fallas Sí, más sí, sí. Ahora que el otro. habrá unas cosas, yo me imagino, impresionantes. Sí, cada vez más, cada vez más. Lo que pasa es que, pues, a ver, con la edad que tenemos con 50 años no empiezas Eso a es. cambiar notas Sí, ni sí, porque sí, corremos. ya. En plan hobby, ¿no? Y ya Ya está. ya está. No. Y... Sí, eso es. Bueno, en el 98, pues eso, estabas ya en el equipo de Carlos Sainz, pero bueno, en el 99 tuviste la desgraciada noticia de, bueno, la desgraciada noticia no, la desgracia de la muerte de tu hermano Borja en un accidente de tráfico. Claro, eso me imagino que psicológicamente un poco te cambió un poco, ¿no? La vida de... Sí, te cambió total. Y encima seguías corriendo. O sea, es decir, claro, teniendo algo así tan, digamos, esa desgracia tan grande, te afectó, me imagino que te afectaría a nivel psicológico, pero claro, en cuanto a competir, porque claro, es algo que dices, ostras, yo voy a toda leche. Hay momentos que se te pueden pasar flashes por la cabeza y digo, ostras, voy a frenar porque bastante daño ya hemos hecho aquí en la familia, ¿no? Mira, En ese sentido no sé si te afectó, Sí, sí. que luego ganaste campeonatos de Sí, España. pero al final luego, por suerte, el cerebro, yo creo que no sé cómo suelo hacer, pero te va, ¿no? Te quita... Sí. Sí. Hay momentos que no te acuerdas Sí, eso, vas es que si concentrado. no, no. Y... Pero sí que después de morirse Borja, yo luego corrí una carrera, solo del Nacional, la última que faltaba, que yo creo que faltaban 2. Y le dijo al equipo que no tenía ganas de correr, y encima luego en casa, imagínate, ¿no? Hostia, le dije en casa, mira, dejo de correr y se acabó. Eso, pues, Y los padres me dijo mi madre, a ver, lo último que le gustaría a tu hermano es que dejase de correr porque se muriese él, porque cuando se mató mi hermano iba a comprar un coche de carreras. tu hermano Entonces, también competía, ¿no? sí, pues hacía slalom y tal, y empezaba Sí. entonces. Y luego corrí la última del Nacional, Sí. porque Juanjo Lacalle, el manager de Sainz, me dijo, Chus, ven a correr, olvídate de tiempos, olvídate de nada, Sí. algún momento tienes que dar el paso. Ya me encargo yo que los periodistas, que nadie te pregunte nada, y la verdad es que súper bien. Nadie me metió ni una presión ni nada, y al principio se te hace difícil. A mí se me hizo muy difícil. Sí, sobre todo al principio el volver a empezar otra vez, Sí, ¿no? porque, Y hostia, esto porque estás ahí con la la cabeza da muchas vueltas Sí. y... Hombre. Hostia, y eres joven, y yo tenía 24 años. Claro. Y ahora mira y dices, un crío. Sí. Y me costó, pero bueno, poco a poco vas Poco a cogiendo el poco. ritmo del rally y al final del rally ya, coño, ya vas rápido y bueno, y luego por suerte se te olvida. Sí. Normalmente yo creo que es como en la bici. Tú cuando te dan la salida, estás salido corrido con el dedo roto, en coche que te duele y en el momento que te dan la salida hasta que pases meta, luego pasas meta y joder. Te vuelve a cómo doler el duele, dedo. me cago en 10. Pero en el momento que vas concentrado al final te olvidas de todo, ¿no? Sí, sí. Sí, es verdad que a la gente igual le afecta más que a otros. Y siendo tan joven también, ¿no? sí. 24 años. Sí. Pero bueno, hay gente que al final lo que dices tú, ¿no? Vas en competición, vas muy concentrado y al final no te da tiempo ni para pensar en nada, básicamente. Pero hay otros, pues igual que pueden... Y no sé, porque a veces ahora ya se lleva psicólogo deportivo y esas Eso cosas. es, sí. Entonces no te pasa ni por la cabeza, ni Ahora- psicólogo ni... Ahora es uno más, el psicólogo deportivo en el En todos los deporte deportes, en todos. es algo que lo tienen casi todos los equipos profesionales. Y es muy importante. Muy importante. muy Y al importante. final, yo creo que en todos los deportes, sobre todo donde son tan individuales, es que a mí me da una rabia en el fútbol, cuando dicen, no, jugamos en casa, jugamos fuera, es que hay una diferencia. Y, tío, salís 11 tíos ahí al campo, con la pasta que cobráis, no puede ser que os afecte la presión, que no puede ser. Ya. Tú coges un piloto de rallies, un piloto de Fórmula 1, un piloto de motos, un tío que tiene tanta gente detrás, con semejante presupuesto, y eres tú, metes la pata y eres tú, ¿pa' bien o pa' mal? Sí. Eso es diferente. Presión sí que es eso. El otro día decía, le oía al hijo de Carlos, dice, no, es que ahora estoy en un equipo pequeño, tengo 1000 tíos detrás. Buah. Cuando estaba en Ferrari tenía 1600 tíos detrás trabajando y luego tú allí se te va más de la cuenta y te chocas. Presión, eso sí que es, Eso ¿no? es Sí. presión. Claro que sí. Porque- Hostia, estáis 20 en el equipo,
coño, pues... Sí, Sí, ¿no? sí, Se hombre, reparte un poco, Si se ¿no? pierde, Coño. si se pierde es trabajo de equipo y la presión también se... Eso yo lo noto también sí. cuando, por ejemplo... O sea, el último penalti, ¿no? Sí. Y la falla. A ver. Ese sí que tiene. Ese dices, sí. joder, Ahí sí. tiene que estar hecho un flan. Pero salir a un campo, todo el partido por delante y presión, nunca me entra en la cabeza. Sí, porque claro, la presión está, a ver, tú puedes fallar, al final tienes a 10, ¿no? Compañeros que al final, pues bueno, No. si juegan mejor o peor, es verdad que tú Se también divide cuentas, mucho la pero presión. Sí, es como yo cuando decía, joder, mis amigos salen de fiesta, digamos, y juegan al fútbol. Bueno, pues el siguiente partido pueden disimular un poco, ¿no? Correr menos, tal. Pero en el ciclismo, en automovilismo, claro, eres tú. O sea, Sí, si no sí, respondes... Ahí te quedas ahí para atrás. Eso es, no hay nadie que te va a empujar o tal. Entonces, hay mucha diferencia en ese sentido también. O sea, dices, tienes que cuidarte más porque al final, aunque todos se cuidan, ahora mismo... Evidentemente, tal, pero la presión no es lo mismo. No que es lo recaiga mismo. todo en uno o Eso en un es. equipo. Yo lo veo así, por lo menos. Hombre, yo también. Nada que ver. Yo lo veo Es que así. Nada que ver. ¿Tú has notado mucho esa presión cuando competías? Sí ¿O que se cómo la nota. gestionabas? Pues bastante bien, pero yo me acuerdo cuando corrimos el rack, hostia, es lo de siempre, ¿no? Carlos siempre decía, hay que mandar mensajes. Tú cuando vas a correr una carrera, hay que mandar mensajes. Hostia, pues un tramo haces un tiempazo de la leche. Que luego te caigas al río. Pero tú ahí has dejado el mensaje. Que vas corriendo el rally y no te sale, y no te sale. Y los top están allí arriba y tú no llegas. Y sí que sientes la presión. Hostia, quieres, pero no puedes. Claro, Y sí que sientes. sí, ¿no? Sí que se siente. Y esos años que has estado ahí, digamos, ganaste los campeonatos de España de 2002, 2003, rally, ¿notaste reconocido? ¿Te conocía mucha gente Sí. a nivel...? Sí, aquí ¿no? sí. Sí, ¿no? Aquí sí, porque entonces teníamos la suerte de tenerle a Gerardo Puente en Euskal Televista, Sí, que es muy aficionado a los coches, sí. y gracias a los directivos que le dejaban darle bombo al asunto, entonces el automovilismo A ver, aquí estaba a Sí, tope, ¿no? daban Te- resúmenes de rallies, Sí, de tal. sí, sí, sí. Nosotros íbamos a correr el rally de Campeonato de España y el domingo, el lunes te venían, te hacían la entrevista, salía en el telediario, en el Teleberry, ahora no se sigue nada. Sí, ¿no? Nada, Ya. nada. No, ahora sí que es verdad que yo antes incluso los mundiales de estos de carros se veía más, ¿no? Ahora Todo. yo lo veo incluso esos, que son los top Sí, de tal, se ve ven mucho menos. Se ve mucho menos. Eso sí Pues yo que- me acuerdo también con Fernando Alonso. Bueno, ¿no? Eso En fue un Fórmula boom, 1 le teníamos boom. todo el día Pero ahora ahí también se ha en bajado un esto, y montón. ahora no, Y y hay ahora dos no, pilotos, eso es. están Carlos y, Sí. y Fernando ahí Sí. en el Mundial, que no es nada habitual, Sí. pero al final, no sé, Sí, como que es normal. Luego se retirarán y dirán, coño, sí. sí que se les echa de menos. Sí, sí que han Y en hecho, el ¿no? Mundial, Claro. hasta hace 4 días, ha estado sordo el cántabro. Pero tampoco le daban No. el valor que tiene. Eso sí que he notado yo que también. tiene. Antes se veía mucho, pues ha ganado Carlos o ha ganado, se veía mucho. se seguía mucho más Los el- rallies, sobre todo los top de estos, Sí. que esto se veía. Y ahora con mucho las más. plataformas digitales, ¿no? Que yo creo que venden los derechos a... También igual no se ve tanto en tele, igual también se ven en más plataformas. Sí, pero luego las plataformas, eso es lo que pasa. Al final hay que pagarlos y ¿quién paga? Sí. Pues el que es muy aficionado. Sí, 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 sí. sí. Entonces no se No abre. se sigue tanto. No eso se es, abre. no se abre. Y cuando eras así tan reconocido y te seguía mucha gente y te conocía tanta gente, ¿alguna vez te has puesto ahí a un semáforo, te has mirado, ostras, Chus Jayo, pero eres de Viga, de decir, hostia, Para picarle. ¿te ha pasado algo de eso o no? Hostia, ¿Eh? pues, una vez nos pasó yendo a... Íbamos a Andorra. Y entonces cuando corría con Ford me cambiaban coche, no sé si cada 6 meses o cada Sí, año. Y entonces me solían dejar los Ford Fiesta o los Focus ST, Focus, entonces ¿no? eran Sí, coches sí. un poco que no se veían mucho. sí. Y me acuerdo de una vez que íbamos a Andorra a correr, porque en invierno solíamos ir a correr a Andorra en nieve. Andorra, nieve. Y yendo para allí, joder, nos adelantó un tío 5 veces. Se ponía al lado, me miraba. No son de picar, ¿no? Sí, que era como un M3. Seguro que Borja y Caría se acuerdan. Fijo, ahora que voy a comer con ellos, les voy a preguntarle, "Hostia,
partíamos el culo, el tío se ponía como que me iba a picar. Sí. Me miraba y ¡buah! Aceleraba y me esperaba otra vez. Y dices, igual 5 veces. O sea, te conoce Entre igual. Mendaro, cogimos Sí. la autopista en Mendaro, de allí a San Sebastián. Qué risa. Sí, y no te picaste, ¿no? No. El otro sí, que pasaba, El otro- te el otro adelantaba, decía, se hostia, quedaba que- para atrás, te adelantaba. No, a ver, yo creo que al final los profesionales o los que se dedican a ellos, yo creo que pocas veces se picarán cosas así. Y al porque- final, ¿sabes qué pasa? Que nosotros en coche al final corres en los tramos, Eso es. que vas a tope y luego en la carretera, a ver, evidentemente, cuando teníamos 18 años éramos unos Eso putos es, locos, sí, así, sí, hablando sí, mal y sí, pronto. sí. Pero coño, luego ya empiezas a correr y ya tienes dónde correr. Eso es. Entonces ya te desahogas. Te desahogas ahí y ya está. No hace Que- falta ahí pegar que es lo que esas- no hay que hacer, claro. esas Eh, carreras. Ya, pero... pues por desgracia, Pero bueno. ¿cuántos chavales se matan en la carretera? Sí, eso sí. Yo cuando veo, te adelantas y algún chaval y dices, Sí, sí, he hecho lo mismo. sí. Además, Sí, eso, la ¿no? Además te reconoce, inconsciencia de la edad, ¿no? además te Al final. reconoce Pues y sí. gente que conduce Pues y sí, dice, sí. vale, va a picar. Ahora a no ver, vas a a ver, decir a con ver. 50, no hay que hacer... Pues no se debería, porque es un peligro, pero es que yo he sido el primero que lo he hecho. Es que Sí, ¿no? es lo que hay. Sí. Y claro, luego, ¿cómo es que dejaste ya el mundo del rally? Porque estuviste en el equipo de Carlos Sainz, estuviste luego con Ford, pero luego ya Ford también Y luego dejó el de Ford- apoyar eso. Les pasó la pasta a los ciclistas. El dinero que nos gastábamos nosotros. Luego te acuerdas que en la Vuelta a España. ¿Patrocinaba en un Ford, montón de o años qué? patrocinaba Ford. Ahí Pasta va. era la que nos gastábamos nosotros en las carreras, en los rallies. Y sigue también. Ahora es Ahora Skoda. es Skoda igual, Ahora es Skoda, sí, ahora sí, es no, Skoda. sí, O sea que ya dejó Pues de el dinero que patrocinar Ford. había para Motorsport, cambiaron el director de marketing, Sí. al que le gustaba la bici, y Ahí pasó va. el dinero al ciclismo y nos quedamos, pues, para empezar el año. Estábamos para empezar el año con un Ford Fiesta en asfalto y nos quedamos sin proyecto. Y para casa. O sea, ya un poco ahí fue. la Ahí se me toma de acabó lo decisiones y del, dices, claro. lo del Nacional. Deprisa y corriendo pudimos sacar un proyectillo del Campeonato de España de Tierra con un Mitsubishi, con un coche alquilado, que siempre estaré agradecido porque el Ayuntamiento de Marquina, con Javi de alcalde, y el gobierno vasco, tal, sacamos, ¿cuánto eran? 72.000 euros y pudimos hacer, creo que eran 5 carreras del Bueno. Nacional. Sí. Y, Ganamos una, las 5 hicimos algún carreras otro solo con podium. un coche, claro, ¿no? Sí, con un coche Eso, alquilado, sí, un sí. preparador que ya le conocía de antes y aquel también se portó muy bien. Y aquello fue lo último del Claro. Nacional que hice. Y luego dejé de correr y al final... a ver, yo nunca me he sabido ni venderme, ni ir a por un sponsor. Lo intenté antes de entrar en el equipo de Sainz, pero no, nunca ha sido lo mío. O si tuviste apoyo de la Diputación, ¿no? Ahí, ¿no? Ese año, En con el Mitsubishi. eso. Pero es que no me daba ganas de empezar. Encima luego yo trabajaba. Murió mi hermano, mi hermana y yo nos tuvimos que hacer cargos de la empresa porque los padres estaban hechos una mierda. Y el lunes yo volví a currar. Sí, como Y- para buscar. Bastante tenías con Sí, las sí. 8 horas. Y 8, entonces trabajaban 10 y sábados. Ahora ya hemos ido bajando y vivimos mejor, pero... Sí. Y lo dejé de correr el Nacional y en un rally sprint de Munitibar que Iván Tarsicio, a uno que había ido a enseñarle a hacer notas y tal, él tenía una boda y me dijo, joder, coge el coche de carreras y vete a correr. Corrí el rally sprint, estaba apoyado en un coche tal, de Íñigo, de un amigo de un amigo, hostia, veo y que estaba en venta. Empezamos a hablar, le compré y se empezó a liar otra vez la cosa y otra vez con los mismos amigos, pues ahora empecé a preparar el coche Sí, ¿no? Como empezaste, ¿no? Igual. Y ahora estamos igual. Ahora seguís Y, igual. y luego tenéis, la verdad es que tuve ahí unos años que con Chefo, un preparador de Madrid, que habíamos coincidido en la época de Ford y eso, pues que he corrido el Campeonato de España de circuitos, de resistencia, con un Ferrari corrí un par de rallies y una subida al Campeonato de España otra vez. Y así haciendo cosas, aparte de correr por aquí, pues hacer cosas puntuales. Pero no, Corrí el campeonato, el CER también, Campeonato de España de Resistencia, con Aitor Araquistain, con otro piloto de aquí de Zumaya, que hicimos el año entero también, que fue una experiencia guapa.
Y así. Ahora, por ejemplo, sé que a nivel físico también se preparan mucho los pilotos, tanto en Fórmula 1 como en rally, supongo, y demás. Antes, claro, yo sé que te gusta mucho la bici y tal. No sé si combinabas un poco, ¿no? El ciclismo con... A ver, hacías deporte porque te gustaba y para estar Eso un poco, es. pero no como No preparación había... específica. No había... Ahora hay un montón de sitios de alto Claro, rendimiento, eso es. tal, el cuello, Sí, nosotros no, sí, sí. ni lo que es, No. ni lo que es. Sí, eso ha cambiado mucho también. Ha cambiado total y seguramente cojas un piloto ahora y teniendo el mismo nivel, pues con todo lo que ha avanzado, Con todo pues lo que ha irán avanzado. mucho más rápido de lo que íbamos Claro, nosotros. claro. Seguro, seguro. Sí, 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 En sí. notas, preparación física, es que ahora que si psicólogo, que si no sé qué, es que no tiene nada que ver los vídeos, ¿no? Lo que Sí. hablábamos antes, en nuestra época. El otro día le vi a Dani Sola, con otro que nos hemos pegado ahí durante un montón de años, y lo que decía él, joder, cuando corríamos nosotros, la Chalga Pro hacía unos vídeos, unos resúmenes del rally, que igual aparecía una imagen tuya, o dos, y ya está, Ya está. ya está. Y tú cogías, para, yo qué sé, ahora para ir a prepararte, imagínate, el rally de Villajoyosa, para decir un nombre. Ahora te metes en YouTube, seguro que hay todos los tramos, con un montón de pilotos, Sí. y entonces tenías la cinta que hacía el de la Chalga, que en toda la cinta aparecían 3 curvas. Tú podías ver la cinta aquella 1000 veces, ¿vale? Ibas a Villajoyosa y reconocías 3 curvas. Sí, y sí, se acabó. Y ahora lo puedes ver igual todas las curvas Y porque hay un ahora- montón de ahora, vídeos. Eso es. Se lo maman, tal, y, va, y luego Sí. van pues a la velocidad que va, ¿no? Es que no tiene nada que ver. Claro, y luego también has corrido con un montón de coches diferentes. ¿Con qué coche te quedarías? Que dirías, mira, con este coche me Pues- encantaba, pues por lo que sea. Pues los World Rally Car, ¿no? Los World Rally Car al final, que son coches de carreras hechos para ello y por algo valen lo que valen, ¿no? Vale, Pues pero ¿y luego 500.000 en o- marca y todo? Por ejemplo, has hablado del Ford Focus, que has corrido también bastantes años con el Focus, ¿no? Yo he corrido siempre con los World Rally Car que he corrido han sido los Confort, el Score, el Focus. También tuve la suerte de probar el Toyota de World Rally Car de Sainz, el de Puras, el Citroën Sara de Puras, cualquier World Rally Car. Vale, o De sea clásicos que- siempre me ha gustado el M3. Ujú. No el que tengo yo, ¿eh? Que es la generación anterior. Pero al final el coche de carrera, si está bien hecho, cualquiera. Bueno, ahora también, último rally, también corriste con la mujer, ¿no? De Más, ¿eh? copiloto, ¿no? Sí, sí, sí. Es el mejor, ¿no? Será el mejor copiloto, El ¿no? mejor copiloto. El mejor copiloto, Bueno, pues nos ¿no? pasamos genial. Sí, ¿no? Sí, sí, al final, pues ya hemos hecho yo, creo que 4 rallies, 4 o 5 rallies así de, sí, siempre en Guernica. La primera que corrimos fue antes de tener las crías, luego estuvimos un montón de años ahí que no corríamos, pues lo típico, ¿no? Las madres al final dicen, Sí, "Es que sí, dos sí. locos ahí, ¿si os pasa algo o qué?", ¿no? Lo típico, ¿no? O sea, que Era- lleva años de copiloto acompañándote o qué. Pues 4 años, no sé si Bueno. hemos corrido 4 o 5 veces. Sí, sí, sí. Pero lo típico, hostia, ya tienes las 2 crías y las Sí, madres, sí, "Eh, sí, sí, los 2 en el coche, sí, si pasa algo, tal, sí, ya. sí. Que vamos a ir despacio, que vamos a ir despacio. Sí. Luego te Pero- atas el casco y... Luego No le haces mucho caso, pero- No lo lleváis luego cuando termine. Te he dicho que esa curva tal. Claro. No, no. Ya. Vale, o sea, entonces el copiloto tiene que ser rápido a la hora de leer las notas, ¿no? Muy, ¿no? muy preciso. Muy preciso y rápido a la hora de... Joder, bueno, pero no es preciso lo o mismo, cuando... a ver, tú al final, si vas... Yo, por ejemplo, ahora le tengo a Borja de copiloto, que Borja es con el que empecé en el 97. Luego se casó, tal, Sí. y luego estaba Caría, que era el que venía de mecánico, Sí. que ha estado compitiendo hasta el año pasado, porque ahora le tiene el pocho el padre, ahora está Borja otra vez. Pues son amigos y Alas es mi mujer. Entonces, ya sabes, a ver, con Caría siempre me ha dicho, yo al Nacional es que no voy contigo. ¿Por qué? Porque no quiere aguantar esa presión y dice, joder, Claro. ostras, tú vas a correr una... La última corrimos del Nacional, por ejemplo, con el Mitsubishi. Decía, vale, una voy a hacer, pero más no. Claro, Porque es una presión al final. eso es. El copiloto Entonces, también tiene esa presión de... Eso es. Pero cada uno al final, ya sabes, si salgo con mi mujer aquí en Guernica, que nos conocemos, joder, y ya sabes que se te monta al lado,
al Asni se ha montado 4 veces de copiloto, no le puedes pretender pedirle Que vaya a un nacional, ¿no? o como un copiloto profesional. Eso. Es imposible. Sí. Que ni entrenamos ni hacemos Claro, nada, entonces, claro. coño, pues la mujer hace lo que puede y empolla las pero notas bueno, oye, y es curioso, se mete sí, de cabeza, sí. pero joder, si al final, que aquí haciendo 4 carreras nadie ha sabido hacerlo perfecto. Imposible. Sí. Y en cuanto al piloto, ¿cuáles son las destrezas o habilidades que más tiene que tener? También a la hora, rapidez, a la hora de cambiar, visión Yo o creo que tener es esa conjunto. la suma de todo. Sí, ¿no? La suma de todo. Un piloto que no vea bien, imposible. Claro. Que sea lento, imposible. Que no tenga reflejo, tampoco. Sí, Al o sea, final un poco tiene que conjunto tener de las todo destrezas y esas, cuanto mejor tenga de todo, pues claro. más fácil va a hacer las cosas, ¿no? Claro, porque tú has comentado en cuanto a Carlos que viste mucha diferencia, o sea, un poco esa rapidez, esa visión. Sí, esa... pero luego eso ahí lo que pasa es que tú tienes, digamos, un ritmo a la hora de conducir, ¿no? Pues yo más o menos me monto en el coche y ya tengo un ritmo. Sí, Entonces, el ritmo ese, pues está aquí arriba. claro. Entonces, tú por mucho que intentes ir a ese ritmo, probablemente no puedas. Lo mismo con el ciclismo, cada uno tiene el nivel que tiene. Guachar cuando se pone a tirar, ¿no? Sí. Se van quedando. ¿Por qué? Pues porque cada uno Sí, tiene... pero ahí también influye, no influye esa condición física tanto, ¿no? O sea que... Algo habrá Algo habrá. en los reflejos, en todo, pues algo de la diferencia de la Sí. suma de todo, que yo no sé en Claro. realidad cuál es, porque tú no sabes al final de un piloto a otro por qué es más rápido este que este. Sí. En realidad no sabes. Que no solo influye el motor, sino que también el coche, sino que también la destreza. De 2 pilotos iguales del mismo equipo, ¿por qué Claro. este es más rápido que este? Sí, las Los dos destrezas, ven bien, habilidades de los cada dos son uno. Sí, pero- inteligentes, porque Sí, en el sí. campeonato del mundo tontos no hay ninguno, Sí. ¿no? Pero pues, las Sí, diferencias... La destreza de cada uno destreza de también. cada uno. No sé, si al final es que no es y son segundos, nada- claro, también, son segundos. Eso es. Al Eso es. final no... Que las diferencias son muy pequeñas. Que Eso no, es. Sí, No sé, cualquier curva, cualquier esto, ya marca la diferencia. No o sea, te sé decir por qué, pero será la suma un poco de todo. Sí. Bueno, y luego también en rallies hemos ido también que muchas veces a la gente también le gusta sentir esa adrenalina que lleváis y vivir de cerca el rally, pero que luego también ha habido accidentes y algunos accidentes incluso mortales porque la gente igual se pone cerca en las curvas y así. Al final, que ¿hay seguridad a la hora de ver un rally o es un poco imprudencia del espectador que se coloca donde no se tiene que poner? Normalmente imprudencia. Imprudencia, ¿no? Normalmente. Sí. A ver, hace años, 98, 99, 2000, ves imágenes de entonces, ves de ahora Sí. y te da miedo. Dices, hostia, Como Pero está porque la gente ahora ahí, la ¿no? gente igual esto es era más un peligro. prudente, ¿no? Yo me acuerdo en Orense, ibas por la carretera y se iba abriendo la gente. Buah. Veías una frenada y la gente ¡buah! Se quitaba. Pues tipo a las imágenes de Portugal que se veían antes. Sí. Y ahora eso no, por suerte no se ve. Ya. Es que- Entonces ahora cuando hay un accidente y hay una desgracia de estas, no igual siempre, pero normalmente la cinta de prohibido al público, te pasas adelante, tal. Sí, pecamos igual de confiados. Bueno, aquí estamos bien, igual, y te pero ¿sabes pasas qué un pasa? Que al poquito final un más. coche viene que no, rápido. no, hombre, Pero, no, sí, aquí no va a sí, llegar. sí. Un coche Sí, que viene a sí, 160 sí. le sale una rueda, ¿dónde para? Sí. No hay nadie que sepa dónde va a parar. Que hay que tener Pero ahora hay precaución. más seguridad que antes. Mucho más. O la gente es más prudente. Las dos No, cosas. la gente somos igual de zoquetes que toda la sí. vida. Lo que pasa es que no se les deja poner. Ya. Y también se va concienciando, ¿eh? Sí. Yo creo que, a ver, pues las épocas van cambiando y te vas concienciando. Como antes no andábamos los mismos que andábamos antes en moto, en bici sin casco, ahora vamos con casco. Sí, el hecho de que haya Se va pasado evolucionando esos accidentes. ¿no? Y sí. ahora nos parece normal, coño, aquí no te puedes colocar. Hace 20 años decía, aquí no te puedes colocar, ¿qué me estás contando? Ya, sí. Ahora, en cambio, pues, la gente se va concienciando y por la parte de la federación, pues se ha hecho mucho trabajo en eso, pero mucho. Bueno, en el 2017 también hiciste un desafío contra un caballo en Lekeitio, ¿no? Me parece. Pero bueno, lo tenías fácil. 350 caballos contra uno, ¿no? Creo que, bueno, estuvo bien, ¿no? Estuvo bien. Una gozada andar por la playa con el coche. Mira, es que al final
Suerte, ¿no? Porque Sí. ¿cuándo te vas a meter en Eso la es, próxima? ¿cuándo vas a andar con el coche por Y la cuando me playa? dijeron, digo, joder, vamos a probar, ¿no? Y la verdad es que es una sensación súper guapa. Claro, el caballo tenía que hacer 1 kilómetro más o menos casi, ¿no? Tenías que hacer tú, ¿no? Creo. Algo así. No sé, lo probamos. Lo probamos para hacer... Que salga parecido, Sí. real, ¿no? Y en la primera vuelta, además, no sé cómo lo hicimos. En No, la creo primera el vuelta caballo- le saqué yo más tiempo de lo normal Sí. y le di una vuelta más al cono. Ah, Y luego, en la última recta, el coche en la arena parece que no, pero el coche en la arena sufre un montón. sí. Y se calentó, Ahí el vas. turbo perdió presión y al final, Pero bueno, que estuvo- llegamos, que no me estuvo acuerdo bien. ni... No sé si ganó el caballo. No me Ahora acuerdo. estamos en Pero duda. nos pasamos súper bien. Nos pasamos súper bien. Sí, ¿no? Pero ¿de quién surgió esa iniciativa de hacer ese Pues desafío? ahí solían hacer, que ya no se hace ahora, en Semana Santa creo que era. Mm, Y se hacía carrera de caballos. Sí. Entonces, todos los años hacían pues algo distinto. Sí. Y habían hecho contra la moto de cross también. Ah, Contra una moto de cross y contra un car cross y creo que, no sé si sí, hicimos que una vez o fue dos. una experiencia bonita. Bonita, ahí. bonita, andar por la playa ahí con el Sí, coche. sí, sí. La verdad es que... Y tener un caballo al lado corriendo al lado tuyo, ¿no? Casi. O sea, bien, que... bien, bien. Bueno, vamos a ir terminando, pero para ti, ¿quién ha sido el mejor piloto de rallies de todas las épocas? Vaya, y de ahora también. Joder, pues yo creo que, no porque tuve la suerte de que me cogió en el equipo, pero yo creo que Carlos, porque Carlos. sigue con 62 años que tiene. Ahí sí, Y el tío este año también saldrá en el Dakar con opciones de ganarlo y fue campeón del mundo, no sé, hace 30 años. 30 o 30 y algo. dirías que Carlos ha sido el Yo mejor creo que piloto el para más ti. completo, y eso que tiene 2 campeonatos del mundo, pero se le escaparon otros 2 Sí, sí, sí. de chiripa. El típico. Y ha sido el que a todos los equipos que ha ido, si no ha ganado él, ha puesto bien el coche, lo ha evolucionado y el compañero ha ganado. Y se ha ido al Dakar y ha ganado, no sé, con 3 marcas, con 4. Es que Ya. todos los coches que ha ido los ha evolucionado y Sí, los, sí. los ha cambiado de arriba a abajo y yo creo que es el más completo. Más completo. Yo creo que sí. Bueno, pues también tenemos en nuestro canal una sección que es el último kilómetro, que son así preguntas cortas, así personales. ¿El mejor copiloto que has tenido? Aquí, compromiso. Alasne, bien. ¿Tu mayor victoria? Los amigos que he hecho en todos estos años. ¿Un error del que aprendiste más que cualquier triunfo? Un error. 2001, a falta de 3 carreras, teníamos el campeonato de España. Con hacer un podium podíamos haberlo ganado y no ganamos el campeonato. Ahí va. Y entonces, las últimas 3 carreras abandonamos. Y dices, coño, buena lección. Parecía que ya estaba hecho y Sí, sí, aquí sí. hasta que Que hasta que no lo tengas en la mano. no hay que darlo por ganado antes de tiempo, ¿no? ¿Una curva que te pone la piel de gallina? ¿Dónde se mató mi hermano? Sí, ¿no? ¿Gasolina, diésel o eléctrico? Para correr gasolina y para andar por la calle diésel. El eléctrico no, todavía no. ¿Has probado? algún eléctrico? No, 100% eléctrico no he probado nunca, pero eso de tener que andar mirando dónde tengo que cargar y... Bueno, cada vez hay más puntos también. Sí, pero tener que ir planeando dónde tienes que parar y todo el rollo, me parece un poco agobiante, Sí, la ¿no? verdad. ¿Una superstición o ritual antes de competir? ¿Tenías? No, ¿O tienes? no. Atarme bien, eso siempre. En el último momento siempre le pego un tirón a los arneses también, Sí. pero no soy... ¿Un consejo que te haya marcado? Un consejo que me haya marcado. Zanini, que es un piloto que fue, no sé, 8 veces campeón de España, campeón de Europa, en un rally no sé si era Avilés o el Príncipe de Asturias, por ahí. Me acuerdo que estaba en la salida y tenía las ruedas
Yo tenía ruedas de agua y había empezado a llover. Y se me puso en la ventana y me dijo, ¿qué tal, Jayo? Y digo, las ruedas. Me dijo, tienes lo mejor del mundo. Digo, ¿eh? Lo mejor del mundo. Digo, no tienes más. Lo único que falta es creértelo. La mejor lección que me han dado. Olvídate de todo y corre. Sí, sí, sí. Y creérselo, ¿no? Sí, sí. Créetelo. Claro que sí. Créetelo y acelera. Bueno, pues Confianza. la mejor que me han dado. ¿Y la mayor lección que te ha dado el motor? Lección, pues igual la misma que he contado con el Score, que aquí a la mínima te crees que va todo muy, muy bien y un montón de veces nos ha roto el coche, ¿no? Vas ahí, va y ¡pam! ¡Hala! Ya está. Se acabó. Sí, Para casa, cargas y o te chocas o... Sí, al final, y a todos los chavales les digo lo mismo, en competición y como corremos nosotros amateur, lo que no puedes esperarte, o esperarte no, lo que tienes que tener claro es que puedes ir a casa sin nada. Tú te compras el mejor coche que hay, te sales en la tercera curva, pegas una arqueta, coge fuego, tú sales del coche y te vas a casa con 100 euros para chatarra. Entonces, tienes que tener muy claro que puedes volver a casa con el remolque vacío y dormir igual. Sí, ¿no? Sí, bueno, y por lo menos que no pase nada grave. Sí, pero que tienes que llevar eso interiorizado. Que lo que llevas igual lo dejas allí, no vale para nada y... Sí. Bueno, pues Chus, ha sido un placer tenerte. Marvin. Sí. Marvin. Conocer más el mundo del motor y conocerte a ti. Ricasco. O sea, es que ricasco. Esperemos que a todo el mundo le guste y vamos a brindar con Chacolichas Mendisiete. Es que ricasco, Euchi.